Hola a todos, ahora les presentaré algunas de las características del lenguaje de programación R. El lenguaje de programación R es un lenguaje de interpretación gráfica. Entonces, cuando nosotros abramos nuestra consola en el lenguaje de programación R, se nos mostrará esta pantalla que vemos a continuación. Seguidamente utilizaremos uno de los comandos de lenguaje de programación R, control L, para limpiar nuestra pantalla. Así tenemos lista nuestra área de trabajo. En el lenguaje de programación R podemos declarar varios objetos como tipos lógicos, numéricos, carácter, etc. Ahora les mostraré algunos de estos objetos. Por ejemplo, podemos declarar variables de todo tipo. Utilizaré una variable que se llame días, que me guardará un valor de 7, una variable meses, le asignaré un valor de 12, y una variable ventas, asignándole un valor de 65. Entonces, nosotros podemos declarar variables sin asignarle el punto y coma al final de la línea de código, a diferencia de otros programas. Entonces podemos declarar con un punto, iniciando, por ejemplo, tengo un punto de una variable signos, mi variable tiene un valor de 5 y vemos que el lenguaje R me lee este valor. Entonces veamos otro ejemplo, variable ventas. Vemos que nos dice ventas declarado al principio con una letra minúscula. Entonces nos queda claro que en el lenguaje R reconoce las mayúsculas de las minúsculas. También veamos algunos de los comandos que podemos utilizar. Tenemos el comando mod para la variable días. Ahora, ¿qué nos muestra? Nos muestra el tipo de variable que tengo. Entonces me ha dicho que la variable días es de tipo numérica. Ahora hagamos para otra de mis variables. Mod para ventas. Me dice que es de tipo numérico. ¿Por qué? Porque le he asignado un número a esta variable. Declararé una variable llamada nombre. Mi variable nombre va a guardar, entre comillas, unos caracteres que yo le pondré Diana. Entonces, con mi comando mod quiero saber qué tipo de variable es nombre. Entonces veo que la variable nombre es de tipo carácter. Entonces con el comando mod podemos ver qué tipo de variable es. Tenemos otro comando storage.mod para mi variable puntos signos. ¿Qué me va a decir? Me va a decir que mi variable puntos signos es doble. Entonces nuestro comando storage.mod me permite ver cómo está grabada mi variable en la memoria. Mi variable puntos signos está grabada como doble, es decir, me puede guardar valores numéricos como valores decimales. Hagamos el comando storage.mod para otra variable. Tengo otra variable nombre. Entonces me va a decir que la variable nombre está grabada en la memoria como tipo carácter. El storage.mod otra vez para
mi variable días. Bien, mi variable días está grabada en la memoria como doble. Ya había explicado lo que significa doble. Seguidamente veremos las operaciones que podemos realizar con nuestro lenguaje de programación. Por ejemplo, si yo escribo 57 más 49, me dice que es 106, me está sumando los valores que yo he escrito. Ahora, si yo escribo días, mi variable días, más mi variable ventas, entonces me dice que esto es 72, o sea, la suma de la variable días más la variable ventas me da un valor de 72. Muy bien, ahora les voy a mostrar otro comando del lenguaje R, el comando ls. Abro paréntesis, cierro paréntesis. El comando ls en el lenguaje R me muestra las variables que tengo creadas. Tengo la variable días, variable meses, variable nombre, variable ventas. Tengo 4 variables creadas. Otro comando en el lenguaje R es history. History, abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Qué me muestra este comando? Me muestra todas las variables que he creado y me muestra todos los comandos que he realizado. Entonces, aquí tengo un historial de todo lo que he hecho en el lenguaje R. Si necesitamos ayuda para algún proceso, bien, cerremos nuestro historial. Si necesitamos ayuda para algún proceso, ponemos nuestro signo de interrogación, pondré el comando solve, que es otro comando del lenguaje R. Entonces, esperamos un momento. Ahora, aquí está. El comando solve me muestra toda la ayuda que me puede prestar el lenguaje de programación R. Me muestra sin tener una conexión a internet toda la descripción que tengo acerca de esta ecuación. Entonces, ya hemos visto qué es lo que puede hacer, toda la ayuda que nos puede prestar. Sigamos. Entonces, habíamos visto tipos de variables, cómo podemos declararlas. Entonces, habíamos hecho operaciones con nuestras variables. Vamos a hacer una operación 5 dividido para 3 me va a dar 1.667. Bien, ese es el valor de 5 dividido para 3, pero si yo quiero dividir 3 números, 45 dividido para 7 y a este número dividido para 3, vemos que me da un valor. Primero se realiza 45 dividido para 7 y a este valor lo divido para 3, es decir, realiza una operación, seguidamente realiza la operación siguiente. Entonces, si yo pusiese 5 con mi signo de división, con doble signo, 3 me va a dar 2, es decir que 5, si yo lo divido para 3, me va a dar un residuo de 2, entonces 5 doble signo de porcentaje me va a dar el residuo, es decir, 5 dividido para 3 me va a dar 2. Ahora,
utilicemos 5, porcentaje, divisor, porcentaje, 3, me va a dar 1. Entonces 5 doble porcentaje me va a dar el residuo, y 5 porcentaje slash porcentaje y mi número, o sea el número 3, me va a dar el cociente. Entonces tenemos algunas de las operaciones que podemos realizar. Tenemos también operaciones como el infinito. Por ejemplo, 0, yo lo divido para 0, me va a dar un valor de no encontrado, no reconocido, es decir, es un valor indeterminado. NaN en el lenguaje R es un valor indeterminado. También podemos hacer operaciones con números infinitos, es decir, yo tengo una variable A más 5. A mi variable antes le voy a asignar un valor de 5, menos 5, esto dividido para 0. Ya sabemos que un número dividido para 0 me va a dar infinito. Entonces yo digo que quiero saber cuánto vale A, y A va a valer menos infinito, porque menos 5 dividido para 0 es igual a menos infinito. Seguimos, utilizamos control L para limpiar nuestra pantalla. Ahora veremos objetos tipo vector. Entonces declaramos un vector B. Para declarar un vector utilizamos la letra C, paréntesis, y los componentes de nuestro vector irán entre comas, es decir, un número, coma, otro componente. Entonces nuestro vector B, nuestra variable B, tiene los componentes 45, 2, 3 y 1. Ahora nuestro comando mod B nos va a decir que nuestra variable, nuestro vector B, es de tipo numérico, y storage.mod nos va a mostrar cómo está guardada en la memoria, es decir, en la memoria está guardada como tipo doble, es decir, doble. Entonces, otro comando en el lenguaje R es length, es decir, la longitud de B, perdón, está mal escrito length, ahora sí, longitud de B es 4, es decir, nuestro vector B tiene 4 componentes. Entonces, podemos sumar vectores. Creamos un vector A que guarde valores de 23, 3, 56 y 2. Entonces sumamos los vectores A más B. A más B. Entonces se suman los valores de las columnas, de la columna de A con el valor de la columna de B. Entonces vemos que podemos sumar. Hemos borrado nuestra pantalla para mostrarles tipos de secuencias. Tenemos 1, 2 puntos, 5. Mostraremos una secuencia de 1 al 5. Ascendente. Ahora 5, 2.1, mostramos una secuencia descendente. Ahora, si yo quiero mostrar una secuencia que vaya de 1 a 5 por igual
Vamos a sumar los números de 0.2 hasta llegar al 5. Entonces se me muestra la secuencia. Si yo quiero que esta secuencia que va de 1.5 en 1.5 esté con una longitud, habíamos dicho que length era longitud, que tenga una longitud de 20. Entonces mostramos que se me va sumando, me muestra 20, o sea, una longitud de este vector, de esta secuencia que me muestra 20. Ahora, si yo quiero mostrar esto en una curva, comando Q, X, ahora sí, X elevado al cuadrado, coma, que vaya desde menos 3, el igual me estoy olvidando, menos 3, hasta, tú es hasta, entonces que vaya desde menos 3 hasta 3. Entonces vamos a mostrar una curva, es decir, una gráfica. En el lenguaje R nosotros podemos ver gráficas, nos va a mostrar gráficas de cuántos datos nosotros queramos, podemos crear gráficas de una función, gráficas de datos estadísticos, gráficas de cualquier elemento que nosotros le grabemos. Cambiamos nuestra pantalla y seguimos. Ahora realizaremos una curva en nuestra función curve. Mostraremos la gráfica de la función seno. Ahora, la función seno irá desde los valores desde menos 2 por pi. Ahora, al poner menos 2 por pi nos daremos cuenta que el lenguaje R reconoce pi, es decir, la expresión pi, como el valor de pi, como el valor de 3.1492 para nuestra función. Entonces va a ir nuestra curva desde el valor de menos 2 pi hasta 2 por pi. Aquí tenemos la curva. Aquí tenemos la curva que se muestra por la función del seno. Entonces, tenemos la curva del seno. Aquí tenemos los valores que van desde menos 2 por pi hasta 2 por pi. Cerramos nuestra ventana y seguimos. Realizaremos la curva del, copiemos, vamos a realizar la curva del coseno. La curva del coseno de los valores igual de las fronteras de menos 2 por pi hasta 2 por pi. Y aquí tenemos la curva del coseno. Seguidamente podemos probar con la curva de la tangente. Probemos. Curva de la tangente. Tangente desde 2 por pi hasta pi. Entonces nos muestra la gráfica de la curva. Aquí podemos ver que podemos realizar curvas